decir que el tema de hoy se titula El ayuno, la santidad, el carácter de Dios, la obediencia y sus mandamientos. Hermano, todo esto tiene una estrecha relación para que Dios pueda responder a nuestro ayuno de una forma efectiva y cabal. El ayuno es una práctica espiritual que puede llevarnos a una mayor comunión con Dios, mayor acercamiento a Dios y por ende mayor reflejos de su santidad en nuestras vidas, mayor reflejo de su carácter y su santidad en nuestra vida. El ayuno no es un fin, hermano, para acercarnos en sí mismo, para acercarnos a Dios, sino un medio para acercarnos a Dios. El ayuno no es el fin, es el medio que nos acerca más a Dios. Y cultivar virtudes como el amor, la humildad, el arrepentimiento. En resumen, el ayuno y el ayunar es una práctica espiritual que puede contribuir, hermanos, a la santidad del que lo practica. Una persona que en su vida dedica mucho o suficiente tiempo al ayuno es una persona que está cada vez más santificada. Y recuérdense que uno de los propósitos por los cuales ayunamos esta semana fue la santificación, la santidad. La santidad tiene que ver mucho con el ayuno, porque al limpiar, al humillar nuestro espíritu, nuestra carne, nuestro ser, estamos acercándonos más a Dios. Y mientras más nos acercamos a Dios, ¿qué sucede con nosotros? Más nos santificamos, más reflejamos su carácter, más recibimos de Él. Entonces, el ayuno es una práctica que debe estar presente en la vida nuestra de forma regular, no programada para una vez al año, sino regular, hermanos, porque es el deseo del Señor y así lo manifestó Cristo en su palabra cuando le decía a sus discípulos en Mateo 6:6, cuando se refería a estos dos aspectos, el ayuno y la oración, casi siempre van juntos. Por eso Jesús en Mateo 6 decía, cuando oréis, al Jesús mencionar esta palabra, estaba dando por entendido que como discípulos de Él, nosotros debemos orar. Es una práctica que debe ser común y natural en nosotros, el ejercer la oración. Pero conjuntamente la oración, luego le dice a sus discípulos, en Mateo 17:19, pero tú cuando ayunes, dando a entender que es algo normal en la vida del cristiano también ayunar, pero no ayunar como lo hacían los fariseos, sino que ayunáramos en la acción que el Señor espera, y ahí es donde quiero dirigir la atención de ustedes. ¿Cómo ayunaban los fariseos? Desnudaban su rostro, hacían el ayuno una carga, una angustia para aparentemente buscar el favor de Dios como un fin y no como un medio. Estaban errando totalmente en el propósito. Por eso cuando Jesús dice, y tú cuando ayunas no lo hagas como ellos, pero sí, ayuna, porque es una práctica que el mismo Jesús lo hacía frecuentemente, porque esto le daba fortaleza espiritual para enfrentar la hora que le esperaba, que era la de dar su vida por el pecador. Pero también el ayuno y el carácter de Dios guardan mucha relación. Totalmente una estrecha relación. El ayuno como práctica espiritual refleja y profundiza la relación con el carácter de Dios al fomentar la dependencia de Él.
fortalece el espíritu y revitaliza, revelándonos la voluntad de Dios. El ayuno no cambia a Dios. Recuerden esto, hermano. Nosotros ayunamos para que el Señor obre. No, el ayuno no cambia a Dios, porque Dios es inmutable, pero nos transforma acercándonos a nosotros a la santidad de Dios y forma en nosotros el carácter de Dios en la búsqueda de la voluntad divina para aplicarla en nuestra vida. El ayuno podríamos decir que es como una herramienta espiritual que cuando la practicamos con el carácter y el corazón correcto, fortalece nuestra relación con Dios, permitiéndonos profundizar en el entendimiento de su carácter y acercarnos a la plenitud de su propósito. Todo esto lo cumple el ayuno en la vida del cristiano. Pero entonces, ¿dónde se une el ayuno con el carácter de Dios, la santidad y sus mandamientos? ¿Te interesa saber eso? Cada uno busque en su Biblia ahí. Isaías 58. Vamos a buscar Isaías 58. Vamos entonces a estudiar esta parte aquí para entender la relación estrecha que hay entre el ayuno, los mandamientos y el carácter de Dios. Y sus mandamientos. En Isaías 58, me dice si ya lo tienen, les voy a dar un tiempecito para que lo busquen porque quiero que lo leamos punto por punto. En Isaías 58, el Señor le está dando un mensaje al profeta y le está diciendo lo siguiente. Mira, parafraseando, estoy viendo una situación en mi pueblo. Parece que tienen determinada situación y han iniciado un ayuno, pero hay un problema con ese ayuno y con ese pueblo que me está buscando a través de ese ayuno. Yo quisiera responder ese ayuno, pero no puedo responderlo. Entonces luego el Señor comienza a explicar las razones por qué no puede responder ese ayuno. Y son las mismas razones que muchas veces hay cristianos en la actualidad haciendo ayunos y el Señor no lo recibe ni lo responde, porque son ayunos hechos en presunción y no en humillación real ni obediencia. Le dice al profeta Isaías, ve, clama de voz en cuello y no te detenga. Dile esto a mi iglesia. Y yo me imagino que el Señor me está diciendo a mi Henry, di esto a la iglesia, gústele o no le guste. Tienes que clamar a voz en cuello y no te detenga, porque te estoy enviando a abrir los ojos del entendimiento de este pueblo. Porque iniciaron un ayuno muy profundo. Me buscaron. Yo estuve ahí. Quise hacer más, pero no me dejaron. ¿Por qué no pude hacer más? Entonces el Señor comienza a dar las situaciones, las condiciones, que en muchos casos pueden darse en algunos de nosotros, en otros casos no. Porque este ayuno se aplica a todos los tiempos, a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, tanto del pasado, del presente como del futuro. Entonces, él dice al profeta, mira, están ayunando, pero ve allá y dile lo siguiente. No te detenga y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Están ayunando, me están buscando, están desnudando su rostro, están sometiéndose, están suprimiéndose, pero aún así, ve y dile estas palabras. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y aquí hay una parte interesante. Fíjense que el proceso por el cual surge el pecado, primero surge la iniquidad, que es el deseo de ponernos por encima de Dios, pretender usurpar las cualidades de Dios
reflejando aparentemente una vida santa, una posición santa y obediente. Pero mentira, detrás de eso se esconde la iniquidad. La iniquidad da como fruto la rebelión. Luego que ya el inicuo desarrolla su carácter inicuo, viene la rebelión abierta en contra de Dios. Y luego de la rebelión viene el pecado. El mismo proceso que utilizó Satanás en el cielo para hacer caer a la mayoría de los ángeles, también lo utiliza cuando los hijos de Dios están realizando ayunos. Es lo mismo. Y por eso el Señor le dice, ve a donde ellos que están ayunando y dile que están en rebelión y en pecado como resultado de esa rebelión. Y luego le dice el Señor al profeta, ellos dicen que me buscan cada día y que quieren conocer mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a mí. Pero él está diciendo, pero están en rebelión y en pecado. Están buscando mi rostro. Están deseando crecer en santidad. Están desarrollar mi carácter en ello. Pero aunque yo quiera bendecirlo y hacer eso, no puedo, porque ellos se apartaron de mi ley como cosa sin valor, parafraseando, ¿verdad? Entonces dice, porque dicen, versículo 3, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Señor, ¿qué pasa? Que estamos en este ayuno y no recibo la respuesta real que busca mi alma. Muchos lo están haciendo en ignorancia. Y por eso aún así el Señor a muchos le responde, pero otros sabiéndolo, lo hacen en presunción. Y ese ayuno el Señor lo detesta. Cuando Él sabe que lo que Él pide de usted, pide de un hijo de Él, y ese hijo en presunción quiere darle otra ofrenda. Es lo mismo que hizo Caín en el Edén. Cuando Dios le pidió esa ofrenda, que en vez de llevarle, no en el Edén, cuando el Señor le pidió la ofrenda, ya estaban fuera del Edén, que en vez de llevarle lo que Dios le pidió, le llevó lo que él consideró que era lo que Dios tenía que aceptar de él. Y así mismo sucede con nuestro ayuno, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí están violando un principio de la ley de Dios, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí vamos comenzando a entender la relación que hay entre la santidad, el ayuno, sus mandamientos y su carácter. Sigue diciendo el Señor al profeta, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. Recuérdense lo que le dije de iniquidad. No ayunéis como hoy, por favor, pueblo mío, iglesia mía, no ayunemos como hoy. Si estamos en rebelión, vamos a entender hoy en qué consiste nuestra rebelión para arreglar y ponernos a cuenta con Dios para que cuando ayunemos, ese ayuno sea acepto, agradable a nuestro Dios y recibamos de él la respuesta que tanto buscamos a través de los ayunos. Versículo 4. Para que vuestra voz sea oída en lo alto, dice el Señor, es tal el ayuno que yo escogí, para que tu voz sea escuchada en lo alto, es tal el ayuno que yo escogí, que aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. O sea, ahí está hablándonos de una verdadera humillación, una real humillación ante el Señor, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ego, de nuestro yo. Continúa diciendo en el versículo 6, en el versículo 5, llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Entonces dice el Señor, no es más el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de la impiedad, soltar la carga de la opresión y dejar
ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Recuérdense que Dios no escuchó su ayuno porque estaban en violación del mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otros mandamientos que vamos a ver. No es que parta tu pan con el hambriento, a los pobres y errantes des albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de. Entonces, fíjense que Dios es tan bueno que en nuestro error nos dice dónde estamos fallando para que lo corrijamos, para que enmendemos esos errores, para que si andábamos por una calzada pavimentada y nos bajamos de ella para caminar por el lodo, por el fango, volvamos y subamos por esa calzada, camino limpio y seguro. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y tu gloria de retaguardia. Y tu gloria será tu retaguardia. Recuérdense cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, Éxodo 31, recibiendo la tabla de los mandamientos. Él pudo ver la gloria de Jehová. Solo pudo ver su espalda. Y solo viendo su espalda, el Señor le mostró su gloria. Y cuando el Señor se le mostró su gloria, ustedes saben qué fue lo que Dios le mostró a Moisés. Le mostró el plan de salvación desde el principio del conflicto en el cielo hasta la muerte del último pecador y el regreso de Cristo. Y cuando él vio todo ese oprobio, todo ese mal que se había hecho en contra de Dios, fíjense que el Señor aún así le dio la salvación al hombre. Y por eso él dice: Jehová, Jehová, fuerte, celoso, que perdona la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que de ninguna forma tendrá por inocente al malvado, al que hace iniquidad y al culpable de pecado, ¿verdad? Entonces, en el monte Sinaí, vio la gloria de su retaguardia, su carácter, hermanos, un carácter santo y puro, que no transige con el pecado, pero que ama al pecador, al punto de venir a la tierra, hacerse hombre y dar su vida en rescate de lo que se había perdido. Entonces, en el versículo 9 dice: entonces me invocarás y te oiré, y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá: heme aquí. Cuando corrijamos todos esos errores y entremos en un ayuno de corazón, lo lindo de esto es que él mismo dice: entonces me vas a invocar y yo te voy a hablar, me vas a escuchar, me vas a ver, te voy a dar sueños, te voy a dar visiones, te voy a dar revelaciones, te voy a revelar mis propósitos para tu vida, te voy a revelar el propósito para ti. Pero todo eso sucede cuando estamos realizando el ayuno en la justa dimensión que el cielo espera. Entonces me invocará y yo te responderé. Y dirás: heme aquí. Y luego dice: si quitares de ti el yugo del dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Ustedes saben cuando estamos hablando vanidad? Cuando estamos atribuyendo a Dios cosas que Él nos dejó establecidas en su palabra como si fueran de Él. Estamos hablando vanidades. Entonces, versículo 10 dice: si dieres al pan al hambriento y saciare al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Te dará su Santo Espíritu, el refrigerio, el agua que fluye de vida para vida y que salta para vida eterna, el agua que da Cristo Jesús. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. O sea que podremos aliviar la sed espiritual de muchas personas que sufren este mundo al dar a compartir esas verdades de ese verdadero ayuno que el Señor ha hecho entender en nuestras vidas. Como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan, nunca faltará en ti una palabra de vida y de amor para tu prójimo, para aquel que sufre, para aquel que desfallece, para aquel que está afligido, para aquel que necesita orientación. Nunca faltará
las aguas de vida en ti. Y luego, en el versículo 11, está diciendo lo que va a pasar con nuestra generación cuando realicemos el ayuno que el Dios espera. Y los tuyos, o sea, tus hijos, restaurarán y edificarán las ruinas y los cimientos de generación en generación. Levantarán y serán llamados reparadores de portillos, restauradores de calzada. Recuérdense que Dios nos dejó unos principios que son las calzadas, el camino por el cual debemos transitar nuestra vida, en el camino de nuestra relación con Dios. Él trazó una línea y nos puso a caminar sobre ella. Y mientras estemos caminando por esos preceptos, por esos principios, sobre ese fundamento, esos pilares, estaremos firmes, sólidos y seguros. Pero cuando nosotros decidimos dejar uno de esos fundamentos de la calzada, uno de esos pilares que sustentan ese camino por el cual debemos transitar en nuestra vida cristiana, en nuestra relación de nuestro ayuno con el Señor, caemos. Y cuando caemos de fuera de la calzada, caemos en el fango, en el lodo cenagoso del pecado. Entonces, ¿qué pasa con esa calzada? Que se derrumba sobre nosotros y nos aplasta, nos acusa, nos oprime, nos aflige, le da derecho a las tinieblas, derechos legales de destruir nuestra vida, de robarnos, de matarnos, de destruirnos. Le da derecho legal a la tiniebla de oprimirnos. Recuérdense que en otras ocasiones hemos hablado que una cosa es que el enemigo, su trabajo es ese. Siempre estará tratando de derribarnos, siempre estará tratando de enviarnos, hacernos enviaciones por medio de sus agentes para inquietar nuestra relación con Dios, para impedirnos que nosotros podamos llegar a nuestro propósito. Una cosa es esa, pero otra cosa es cuando él hace eso y tiene un derecho legal. Los derechos legales se los damos cuando bajamos de la calzada que el Señor trazó por la cual debemos caminar, seguros, sólidos, con paso firme hacia la santidad y el carácter de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando la calzada se rompe? Nos apartamos de los principios de Dios. Nos separamos de los principios de Dios. Y al hacer esto, inconscientemente, yo sé que muchos lo hacen, porque ha sido lo que han aprendido, ha sido lo que le han metido en su cabeza, pero no se han detenido a pensar lo que les voy a explicar y lo que les estoy explicando en el día de hoy sobre este aspecto, la relación que hay entre el ayuno, la santidad, el carácter de Dios, la obediencia y sus mandamientos. La calzada, hermanos, la calzada cuando se rompe, el Señor nos manda a reedificarla. Los portillos, cuando se rompen, los portillos son los cimientos que sostienen la puerta del edificio donde tú entras. Entonces, cuando los portillos están destruidos, se te cae el muro, se te cae todo el edificio encima. Se destruye la calzada por la cual debes caminar. Por eso el Señor dice, si hacemos lo correcto al hacer el ayuno en el espíritu correcto, seremos restauradores de portillos, reparadores de calzadas para habitar. Y más adelante entonces nos dice la palabra de Dios que Dios es inmutable, Dios no cambia. Y eso lo dijimos cuando estuvimos enunciando los propósitos del ayuno. El ayuno no lo hacemos para cambiar a Dios, sino para acercarnos a Dios. ¿Verdad? Entonces, en el versículo 13, el Señor dice lo siguiente. Recuérdese que en el versículo 1 estamos mandando al profeta a decirle dónde estaba el pecado al pueblo, a decirle dónde estaba la rebelión por la cual él no estaba aceptando ese ayuno. Primero, estaban fallando en el mandamiento que nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero estaban también violando el mandamiento que nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amáramos a Dios sobre todas las cosas de Dios estuvieran en primer lugar en nuestra vida. Y como no la ponemos en primer lugar,
el Señor nos recuerda, porque es un Dios tan misericordioso, que eso fue lo que vio Moisés, que aún fallamos, aún nos alejamos, aún lo malinterpretamos. El Señor vez tras vez nos manda corrección y dirección a través de sus ministros, de sus pastores, de sus profetas, hermanos. Y en el versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Hermano, esto es profundo lo que voy a decir ahora. Y espero que si ustedes están tropezando en ese fundamento de la calzada de Dios, que es la que sostiene el edificio del carácter de Dios, que se tiene que formar en nosotros, que lo restauren, porque el Señor dice que si hacemos el ayuno correcto, vamos a ser llamados reparadores de portillos, restauradores de calzada. La calzada que Dios nos dio para caminar una vida en completa libertad sobre este mundo fueron sus mandamientos, sus principios morales a los cuales debemos obedecer incondicionalmente, no importando que venga un ministro y me diga a mí, eso era ayer, ya eso no era de hoy, y otro que me diga, no estamos bajo ley, sino bajo gracia, otro que me diga, con amar a Dios te basta. Dios no funciona de esa manera. Dios no se sujeta a nuestras condiciones. Nosotros tenemos que sujetarnos a las condiciones de Dios. Y quiero que pongan atención a lo que voy a decir ahora, porque el Señor está diciéndole al pueblo, ¿por qué no respondía ese ayuno? Y nos está diciendo a muchos de nosotros, ¿por qué no respondo tu ayuno hoy? Y nos está diciendo dónde estamos fallando. Unos estarán fallando en el amor al prójimo, otros estarán fallando en no poner a Dios sobre y amarlo sobre todas las cosas. Cuando el Señor dice, si te trajera el pie del día de reposo, ¿qué tiene que ver el día de reposo con el ayuno? Si esto es un mandamiento. Y luego dice, de hacer tu voluntad en mi día santo. O sea, ese día no es nuestro, es del Señor. Y fíjense lo interesante de esto, hermanos. Cuando Dios creó la tierra, a cada día de la semana lo nombró con un número. El día primero, domingo, día segundo, martes, día tercero, miércoles, día cuarto, jueves, día sexto, viernes, día séptimo, sábado. Séptimo sábado, ¿verdad? Todos los días lo nombró con el día 1, día 2, día 3, día 4, pero cuando concluyó la creación, él creó algo que nos iba a dar a nosotros la oportunidad de aún en el pecado entrar a formar parte del tiempo eterno. O sea, fíjense, si Dios es un Dios que lo sabe todo y que lo ve todo, que antes de la creación, cuando no había pecado, él tomó un día de la semana que creó y lo santificó para nosotros en el pecado. Fíjense cómo el Señor aparta de la semana un día y lo hace santo. Pero ustedes se han detenido a preguntar, pero ¿cómo Dios, cuando no había pecado y todo era santo, tiene que hacer algo santo, sobremanera santo? Han analizado ustedes esto. Y si lo hace santo antes de que hubiera pecado, quiere decir que esto tiene una relevancia a la cual debemos poner mucha atención, porque ha sido el precepto que todos los cristianos le están negando al Señor. Todos amamos al Señor, todos queremos ver el rostro de Dios, todos queremos acercarnos, todos queremos que Dios nos hable, pero cuando Él nos llama en un día especial, un momento especial, para unir la eternidad con la tierra, nosotros decimos, no, Señor, yo voy a hacerlo como a mí me enseñaron, como a mí me gusta. Hay un puente sobre el tiempo que Dios creó, que atravesó el tiempo de la eternidad cuando no había pecado y entró aún en el tiempo del pecado. Y cuando nosotros entramos en la dimensión de ese día, como el Señor lo detalla aquí en su palabra, estamos entrando a formar parte de la eternidad, del tiempo eterno de Dios, porque ese día, cuando Dios terminó de crear, hermanos, terminó su creación, Él no ha vuelto a crear más nada después de eso.
porque después de eso surgió el pecado. O sea, que aún Dios está guardando ese tiempo de reposo en la creación. Recuerda que Dios es un Dios eterno. Dios creó y santificó. Después de eso no se ha vuelto a crear nada más por Dios en el universo. Y Dios todavía sigue dentro de ese tiempo. Por eso es que cuando nosotros salimos de la dimensión de la carne y entramos en la santidad de ese día, de ese momento, nosotros entramos en el reposo del Señor. Estamos uniéndonos al reposo que Él preparó para aún después del pecado. Y dentro del pecado nosotros tener acceso a una puerta que nos permite entrar en la eternidad, aún siendo pecadores. Y eso lo hace a través de ese día que le hemos querido negar. Pero para esto voy a seguir leyendo para que podamos entender más adelante. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, o sea que ese día es de Dios, para nosotros adorarlo a Él, no es para nosotros, no fue hecho por nosotros, sino para nosotros. Entonces, dice, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tu propia palabra. Escuchen entonces aquí las bendiciones. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Ustedes se recuerdan lo que le acaba de decir, que Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, les dio libertad, les dio libre albedrío de obedecerlo o no obedecerlo. El hombre decidió no obedecerlo, pero aún en su misericordia, el Señor, antes de que existiese el pecado, dentro del tiempo separó un día para unirlo con la eternidad. Por eso dice que si retraeremos de ese día nuestro pie de hacer nuestra voluntad en ese día específico, ahí no está diciendo que es lunes, ni es martes, ni cualquier día de la semana, ni es domingo, está diciendo algo específico. Y cuando Dios especifica, eso está claro, no está sujeto a interpretación como ha querido hacer el religioso del día de hoy. Someter ese día a interpretación, pero Dios es claro en su palabra. Y dice que si retraeremos de ese día nuestro pie hacia nuestra voluntad, lo llamáramos santo, delicia, agradable a Jehová. Escuchen que le dije, cuando nosotros entendemos la dimensión de este precepto y decidimos entrar en él por amor y obediencia a nuestro Dios, entramos a formar parte del tiempo eterno. ¿Cómo entramos a formar parte del tiempo eterno? Escúchenlo ahí. Entonces te haré subir sobre las alturas de la tierra. Cuando usted reconoce eso y usted está adorando aquí en la tierra, reconociendo eso, su adoración está presente allá, porque usted entró a formar parte de un tiempo que no se sujetó al pecado, que sigue siendo el mismo tiempo de la creación que Dios reposó cuando creó. Él no ha salido de ahí todavía, de ese tiempo. Entonces, por eso es que dice, entonces te haré subir. Cuando hacemos eso, aunque nuestro pie está en la tierra, nuestra adoración está allá arriba, sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermano, el Señor es maravilloso y misericordioso. Su palabra es clara, y lo que está claro no necesita interpretación. No necesita que nadie me lo interprete porque está claro. Pero para reforzar esto, unos detallitos sobre, porque el sábado es un mandamiento. El oprimir a nuestro prójimo es un mandamiento. El robar a nuestro prójimo es otro mandamiento. Y dice el Señor en el capítulo 1 de Isaías 58, versículo 1, que ayunáis, pero lo hacéis en rebelión y en pecado. Y está mandando el profeta a decirle a su pueblo, mira, ayuna, pero ayuna en obediencia, ayuna en sometimiento, ayuna en requerimiento conforme a la voluntad de Dios, no tu voluntad. Entonces el Señor en su misericordia, cuando está tratando el tema del ayuno, que en ninguna otra parte de la Biblia se trata el ayuno, más que en los evangelios donde Jesús hace una pequeña reseña, cuando dice, y cuando ayunéis, pero aquí es donde se está dando la clave y el misterio que hay detrás del ayuno, de por qué el Señor responde a ayunos y otros no lo responde, y por qué la mayoría de las personas que Dios le responde, lo responde fundamentado en su misericordia, pero no en el derecho que tienen como hijo de Dios a recibir respuesta de Dios. Entonces,
Como es un principio eterno, y ahora vamos a tratarlo del carácter de Dios, como es un principio eterno, y nuestro Dios es un Dios eterno. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11, escuchen lo que dice, para lo que, y ya esto no es el Antiguo Testamento, porque es que no sé de dónde la gente le han metido en la cabeza los ministros que ministran la palabra de Dios, que ya no estamos sometidos a esos requerimientos. Y el mismo Jesús dijo, miren, como no lo pudieron cumplir en el libro de Hebreos capítulo 8, como no lo pudieron cumplir de forma textual, aún teniéndolo visualmente, que yo se lo escribí con el dedo de mi mano y se los di y no pudieron someterse a ellos, ahora se lo voy a escribir en mi corazón en el nuevo pacto, porque eso dice, porque el nuevo pacto que yo haré con la casa de Israel dice así, escribiré después de aquellos días mis mandamientos en su corazón y ninguno de ellos dirá que no me conoce, porque todos me conocerán, desde el más viejo hasta el más pequeño. Entonces, ¿cómo es posible que haya ministros diciéndole al pueblo de Dios que ya no necesitamos someternos a la obediencia de Dios, a fundamentarnos sobre la calzada que Él trazó para nosotros avanzar? Y luego, cuando estamos realizando el ayuno, el Señor nos manda a ser restauradores de portillo, reparadores de calzada. ¿Cuál calzada? Esta, la de los principios morales de Él que el hombre ha destruido por desobediencia. El libro de Santiago dice lo siguiente, porque cualquiera que guardase todos los principios morales de Dios, todos los preceptos morales de Dios, todo el fundamento que sustenta el gobierno de Dios, toda la ley de Dios, pero ofendiera en un punto, dice la palabra, se hace culpable de todos. ¿Ustedes saben por qué? El Señor nos entregó 10 preceptos. Esos 10 preceptos los resumió en 2, que fueron los mismos preceptos que violaron los hijos de Israel que estaban ayunando en rebelión y que siguen violando los hijos de Israel espiritual, que hoy dicen buscar a Jehová, afligir su corazón, humillar su alma, pero no se someten a la obediencia. Los mismos preceptos estamos violando. Dice lo siguiente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley de Moisés y de los profetas. O sea, la ley que se le dio a Moisés y a los profetas dependía de guardar la observancia correcta de esos 2 mandamientos. Pero fíjense qué interesante. De esos 2 mandamientos salen 10 mandamientos. Del primer mandamiento de amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas sale: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, amarás a Jehová tu Dios, no levantarás falsos testimonios en contra de Jehová y guardarás el día santo de Jehová. Fíjense que el tema de si retrajeres tu pie del día de reposo, el día de reposo es un mandamiento de la tabla de la derecha de la ley. Habían 4 mandamientos que eran de la relación del hombre para con Dios. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, no tendrá dioses ajenos delante de mí, no levantará falso testimonio en contra de tu Dios y acuérdate del día sábado para santificarlo. Esos 4 mandamientos estaban en la tabla de la derecha, que son los que determinan nuestra relación de nosotros para con Dios. Pero en la tabla de la izquierda estaban los 6 mandamientos siguientes, que son: no matarás. ¿A quién matamos? A nuestro prójimo. No robarás. ¿A quién robamos? A nuestro prójimo. No levantarás falso testimonio. ¿Contra quién hablamos mentira? Contra nuestro prójimo. No desearemos la mujer de nuestro prójimo. ¿A quién de quién es la mujer que deseamos? De nuestro prójimo. Y no no robaremos las cosas de nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, fíjense que si unimos esos 2 mandamientos, ensamblamos los mismos 10 principios de la ley de Dios. Y es que en la cosa de Dios, la matemática no es como la de los hombres. De 10 nos lleva a 2.
pero de 2 vuelve y nos lleva a 10. Y si usted a 10 le quita 0 o le suma 0, vuelve a dar 10. La matemática de Dios, 10 menos 1, ¿cuánto es? Diríamos que 9, la matemática nuestra. Pero en la matemática de Dios, 10 menos 1 es igual a 0. Si usted a un 10 le quita el 1, le está dando 0. Por eso Santiago dice que si viola 1, es igual que los violares todos. Para Dios no hay mandamiento peor ni menor. Cualquiera de los principios es tan grave, el primero como el último. Por eso es que 10 menos 0 para Dios, menos 1 es 0. Y Santiago dice que cualquiera que ofendiese en un punto se hace el culpable de todo. El mismo Jesús, en palabra de él, lo testificó. Porque de cierto os digo, dice Jesús, que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hermano. Y todavía ha pasado el cielo. Estamos en la tierra nueva. No estamos en la tierra nueva. ¿Cómo vamos nosotros a anular los principios por los cuales Cristo murió? Si fueron tan inviolables que él no pudo evitarlo y lo llevaron a la cruz por eso. Entonces, si eliminamos uno, hermanos, estamos eliminando todo. ¿Y cómo se relacionan los mandamientos con la santidad? Fíjense que al final de la historia, recuérdense que la santidad es un camino de crecimiento, igualmente que la obra del Espíritu Santo es un camino, una continua transformación que surge desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo nos relacionan los mandamientos con la santidad? En el último conflicto que se desarrolla en Apocalipsis, último libro de la Biblia, el Señor reconoce a los que son santos. Y fíjense la característica que él da. Esto no lo está diciendo hombre, lo está diciendo el mismo Señor. En Apocalipsis 14:12, también 12:17 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos que hemos estado buscando nosotros a través de estos ayunos. Hemos estado buscando santidad, desarrollar la santidad de Dios en nosotros. Esa santidad que viene a través de una comunión y una obediencia a todos los preceptos que el Señor determinó como palabra para nosotros. Entonces, cuando atravesamos todo el proceso de nuestra vida, ya casi al final, a momento de la venida de Cristo, dice, aquí está la paciencia de los santos. Ya no es de los que se están santificando. Que nos quede claro esto. No es de los que se están santificando. Nosotros ahora estamos en el proceso de santificación. Cada día que trabajamos nuestra búsqueda de Dios, cada día que buscamos más de Dios, cada vez que ayunamos, cada vez que obedecemos más, estamos en el proceso de la santificación. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 14:12, ya está diciendo lo que son santos para el cielo, no de los que están en el proceso de la santificación. Ya cuando se llega a este punto, es porque ya el que es santo, y el que no es santo, no es santo, y el que cree que es santo, seguirá creyendo que es santo, aunque no sea santo. Cuando llegamos a este capítulo, Apocalipsis 14:12, nos dice, aquí está la paciencia de lo que yo reconozco como santo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermano, la fe de Jesús es la que nos capacita a nosotros para obedecer la palabra de Dios, tal cual Él lo hace. Y me gustaría hacer una reseña antes de entrar al tema de presentarle la próxima parte sobre el carácter. Que fíjense, si el ayuno es importante y tiene que ver una relación tan estrecha con el pecado, que cuando el pueblo de Nínive estaba por ser destruido por su impiedad, su pecaminosidad, esa gente mataba, robaba, adoraba a dioses ajenos, todos los pecados que ustedes se pueden imaginar. Fíjense que cuando Dios manda a Jonás a dar el mensaje, que es cuando el rey lo entendió,
Y dijo, pero espérate, si hemos estado actuando en rebelión contra Dios, hemos estado violando sus mandamientos. ¿Qué hizo el rey? Proclamó ayuno. Y de esa manera se acercaron a Dios, pero se acercaron apartándose de todas las prácticas pecaminosas que realizaban. Entonces vemos como el ayuno tiene una relación estrecha con el pecado y con la santidad. Otro ejemplo, el caso de Esther, cuando el pueblo iba a ser destruido. ¿Por qué el pueblo estaba prisionero dentro de un imperio oprimido en otro imperio? Y un hijo de ese imperio, instrumento de Satanás, determinó para eliminar el pueblo de Israel y de esa manera eliminar el origen de la simiente, el linaje por donde iba a llegar Cristo. ¿Por qué el pueblo cayó en cautiverio en Babilonia y en Israel? Por el cual Daniel también tuvo que ayunar, porque se apartaron de la ley de Dios. Abrieron puertas al pecado. Dios no pudo, aunque quería favorecerlo, no podía favorecerlo y permitió que el enemigo desarrollara su plan en contra de ellos. Pero inmediatamente ese pueblo se arrepintió, se apartó de sus pecados, corrigió la calzada que había rota, volvió y se subió sobre la calzada y comenzó a caminar. ¿Qué hizo Dios? Libró al pueblo de manera prodigiosa. El caso de Daniel, cuando se cumplían los 70 años de cautiverio. ¿Por qué fueron al cautiverio de Babilonia? Por todas las impiedades, la pecaminosidad y las rebeliones que tenía el pueblo de Israel en contra de Dios, quemando a sus hijos a Moloch, oprimiendo al prójimo, adorando dioses ajenos. Fíjense que siempre que viene un castigo, viene por el apartarse de la calzada que Dios trazó para que su pueblo camine. Entonces, ¿qué hace el Señor? Vuelve y los reincursa a través del ayuno a la obediencia. Entonces, el ayuno es un instrumento que nos acerca a Dios y nos somete a la obediencia. Si usted está ayunando, si está buscando el rostro de Dios y no se ha sometido a la obediencia, a la misma obediencia que se sometió el pueblo de Israel cuando entendían que por los pecados y la tragedia que le habían llegado era porque se habían apartado de los mandamientos de Dios. Cuando se sometían a Dios, reconstruían los portillos, volvían y reparaban las calzadas, que son, y restauraban los cimientos, que son los mandamientos, volvía el Señor y derramaba su favor sobre el pueblo. Entonces, fíjense cómo hay una relación entre la santidad, el ayuno, los mandamientos de Dios, y ahora vamos al carácter de Dios. Y para esto voy a subir una imagen que tengo aquí, donde vamos a conocer la relación que hay entre Jesús, la relación que hay entre Dios y la relación que hay entre sus mandamientos. Y veremos que 10 menos 1 no son 9, 10 menos 1 son 0. Veremos que Jesús, Jehová, Dios, Jesús y sus mandamientos son la misma cosa. Es lo mismo. Entonces, si son lo mismo, es el instrumento que Dios desarrolló para nosotros poder entenderlo a Él y conocer su carácter. Recuérdense que Dios es un Dios santo, pero que Dios es espíritu. ¿Y cómo yo puedo ver un espíritu? No lo puedo ver con los ojos mis ojos pecadores. ¿Qué tiene que Dios cuando creó todo lo que existe? Este tema lo tengo por ahí grabado y un día se lo explicaré más profundamente. Dios lo llenaba todo en todo, como dice la palabra. Él lo ocupaba todo. Antes de la creación, Él y el Hijo, y Él en el Hijo y el Espíritu Santo, lo llenaban todo. No existía nada, solo existía Él en Él mismo. Cuando Dios decide crear, podríamos interpretar que si Dios lo llenaba todo, Él tiene que mutilarse en Él mismo, parafraseando, para dejar un espacio
para crear el mundo espiritual, ¿verdad? Para crear el mundo de los seres angelicales, el mundo donde Él nos creó a nosotros, el mundo espiritual. Dios se recogió, dejó espacio en la creación para él poder introducirnos a nosotros. Entonces, como Dios se quería revelar a sus criaturas, pero sus criaturas no podían entender ni comprender la grandeza de su inmenso amor y de su inmenso poder. Él tuvo que reflejar un carácter a través de sus principios. Y a través de sus principios es que los ángeles conocen a Dios. Y a través de sus principios que nosotros conocemos a Dios en la carne, porque a Dios nadie lo ha visto. Pero cuando vemos esos principios encarnados en un ser, como lo fue Cristo Jesús, estamos viendo al mismo Dios. Y al ver al mismo Dios, estamos viendo su misma ley, que es el principio que sustenta el gobierno de Dios. Y como Dios no se puede separar de esos principios que lo sustentan a Él, porque fue el medio que Él diseñó para revelarse a nosotros, para que nosotros pudiéramos entender su grandeza, para que nosotros pudiéramos tener una imagen plasmada de Él. Entonces, Él no puede separarse de eso, porque eso fue lo que Él diseñó para darse a revelar a la creación. Entonces, esos principios son inseparables de Dios. Por eso, eliminar un principio de Dios, o si Dios eliminara un principio, se estaría eliminando Él mismo en su propio ser. Por eso es que son inmutables como Dios. Por eso es que Dios no puede separarse de eso. Entonces, al entender esto, cuando Jesús viene a la tierra, fue la encarnación hecha carne de esos mismos principios que sustentan el gobierno de Dios en los cielos, por lo cual, a través de lo cual Él se reveló a todas sus criaturas.